la jornada cardiovascular Intercedes del día 2. Vamos a pedirle a Jorge si puede probar su micrófono. Hola Javiera, Hola Jorge, gusto en saludarte. ¿qué tal? Mientras te presento, vamos a cargar la presentación para que podamos iniciar. Jorge Espejo es médico cirujano de la Universidad de Concepción. Es especialista en medicina interna, cardiología y ecocardiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También contamos con el honor de que sea un profesor asistente del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de San Sebastián de la sede de Concepción, y Jorge es miembro de la Sociedad Chilena de Cardiología, lo cual le da realce a esta actividad. Entonces, ya que tenemos el honor de presentar a nuestro médico Jorge Espejo, los dejamos con él. Gracias Javiera. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Agradezco al Bienestar de la Universidad de San Sebastián por invitarme a esta jornada y también, por supuesto, los felicito por la iniciativa. Para salir un poco del tema de, ¿no es cierto?, del coronavirus, creo que la prevención de enfermedades cardiovasculares se inicia en la juventud y esa es la idea, digamos, de esta presentación, de que de alguna forma la juventud, que son los estudiantes de la universidad y en este caso del área de la salud, puedan no solamente probablemente repasar, porque muchos de estos temas ya los conocen, sino que tal vez les puedo dar algunos datos extras que les puede ser de interés. Bueno, como ustedes bien saben, eh, este tema es tremendamente importante porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en Chile y en el mundo. Así que, por lo tanto, es un tema tremendamente importante y prevalente. Ahora, abarca prácticamente un tercio de la mortalidad global. Ahora, si uno ve qué causas son las que producen esta muerte cardiovascular, uno puede ver que fundamentalmente son la enfermedad coronaria, los accidentes vasculares y la insuficiencia cardíaca. De hecho, si uno ve publicaciones en España, ve que la enfermedad coronaria en el hombre y la insuficiencia cardíaca en la mujer son causas tremendamente importantes de muerte y prácticamente abarcan cada una de ellas un tercio de las muertes del aparato circulatorio o muertes de origen cardiovascular. Ahora, los reportes que hay en Chile en relación a eventos cardiovasculares, eh, lo que tenemos registrado son lo que aporta, ¿no es cierto?, los estudios de salud, las encuestas de salud que ha hecho el Ministerio de Salud en el año 2017, 2016, y que obviamente lo que quiero recalcar en esta diapositiva es que obviamente la juventud, ¿no es cierto?, los adolescentes y los universitarios están lejos de tener eventos cardiovasculares y por lo tanto probablemente para ellos tener esta sensación de riesgo cardiovascular es muy baja. Y la idea de esta presentación es tratar de incentivarlo a que tengan la iniciativa, digamos, de cuidarse con la información que les pueda dar. Estas son las incidencias en personas jóvenes en relación a situaciones cardiovasculares o, en la siguiente diapositiva, a situaciones cerebrovasculares. Obviamente son situaciones de muy bajo riesgo en población joven y esto empieza a aumentar obviamente en la medida que aumenta la edad. Y nos vamos a centrar la presentación en unas cosas generales primero y posteriormente centrados en las personas jóvenes, que es el interés de la audiencia. Como ustedes bien saben, la medicina tuvo un vuelco importante en cómo enfocar las enfermedades ya de la década del 50, cuando aparecieron los estudios epidemiológicos, los estudios, el más conocido para nosotros, el estudio de Framingham en Estados Unidos, y que de alguna forma confirmó este concepto de los factores de riesgo cardiovascular. Ustedes, la juventud que está escuchando la presentación, nació en un ambiente de conocer o de alguna forma escuchar los factores de riesgo cardiovascular, cosas que antes del año 50 como concepto no existían. Y en estos estudios epidemiológicos
vieron que la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, se asociaban a riesgo, mortalidad y morbilidad cardiovascular. Y así apareció el concepto de factor de riesgo cardiovascular. Y estos factores de riesgo cardiovascular, como ustedes bien saben, se clasifican en no modificables, que son más bien de origen, digamos, genético, ¿no es cierto? Y también propios del envejecimiento, la edad, el sexo, factores genéticos, ¿no es cierto?, de predisposición genética y la raza o la etnia. Pero obviamente la prevención va a estar dada por los factores de riesgo modificables, que son los más importantes porque hay muchos factores de riesgo cardiovascular modificables, pero los más importantes, en donde tiene que centrarse el esfuerzo, son los ya conocidos como la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad y el colesterol, la dislipidemia. Nosotros sabemos que estos factores de riesgo cardiovascular, por supuesto, tienen un componente genético, pero también tienen un componente de origen ambiental, en el sentido que la expresión de estos genes que todos tenemos, esta expresión de genes puede ser acentuada o exacerbada dependiendo de los hábitos que cada uno de nosotros tenga en nuestra vida. Y así aparece, ¿no es cierto?, la persona, que es el fenotipo, que va a tener más o menos factores de riesgo activos. Estos factores de riesgo cardiovascular, si uno pudiera generalizar, eh, en su conjunto producen un riesgo a nivel vascular. Y este riesgo vascular puede ser por aterosclerosis, puede ser por fenómenos de disfunción endotelial, inflamación, fibrosis, rigidez de los vasos arteriales, y que finalmente se traducen en un daño macrovascular y un daño microvascular que va a generar estas enfermedades que ya estamos conversando, como la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y los accidentes vasculares. La última, como decía, encuesta nacional del año 2017 habla de qué porcentaje de la población adulta, o por lo menos mayor de 15 años en Chile, tiene estos factores de riesgo cardiovascular. Y ustedes pueden ver que los factores de riesgo como el sedentarismo, el exceso de peso y el consumo de tabaco, hipertensión, dislipidemia y diabetes, de estos factores de riesgo principales o mayores, son tremendamente importantes en la población adulta. Así que, por lo tanto, esa es la razón, digamos, de centrar este concepto, digamos, de cuidarse para no caer en este grupo de alto riesgo cardiovascular. Ahora, si uno ve los gráficos de información, uno puede ver que si yo controlo bien mis factores de riesgo cardiovascular en la línea verde, la posibilidad en edades de adulto mayor, de cerca de 80 años, de morirme por enfermedad cardiovascular es de un valor cercano al 5%, pero si yo tengo más de dos factores de riesgo no bien controlados, puede aumentar en 6 veces ese riesgo. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo hoy día como persona joven es evitar un riesgo futuro. Esto se ve en el caso del hombre 6 veces más, o en el caso de la mujer 3 veces más. O sea, si yo me cuido hoy día y me cuido en el tiempo, tengo menos riesgo de eventos cardiovasculares en el adulto mayor. Por lo tanto, como concepto, de estos 17 millones de personas que se mueren al año en el mundo por enfermedad cardiovascular, el 80% de ellas puede ser evitable o prevenible cuidándose. Recuerden, por ejemplo, que nosotros en este momento estamos invadidos, ¿no es cierto?, por la mortalidad de coronavirus, pero el coronavirus en el mundo ha matado 500.000 personas. Obviamente lleva menos de un año, es verdad, pero ni siquiera alcanza a tener una incidencia importante en relación a la mortalidad cardiovascular mundial. Es por eso, ¿no es cierto?, que el MinSal, ¿no es cierto?, ha creado estos modelos de vigilancia de enfermedades no transmisibles, ¿ya? De estas enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo cardiovascular se considera una enfermedad no transmisible, en donde hay primero, ¿no es cierto?, se hacen encuestas para evaluar la exposición a los factores de riesgo
para la etapa preclínica, la etapa clínica y las complicaciones de estar sometido a estas situaciones de factores de riesgo, en este caso cardiovascular, y de acuerdo a eso tomar conductas de prevención. Es así como aparecen, ¿no es cierto?, los criterios de prevención. Y estos criterios de prevención pueden ser clasificados en criterios de prevención primordial, que generalmente están aplicados a una población, y esa población, ¿no es cierto?, se basa, ¿cómo se hace estos criterios de prevención primordial? Básicamente por leyes, por ejemplo, que se impide que se fume en espacios cerrados, y con esa ley yo evito la exposición a un factor de riesgo. Ahora, en el caso de que el factor de riesgo exista, la idea es reducirlo o retrasarlo en lo posible los eventos que se produzcan secundarios a este factor de riesgo. Y en esta situación en donde estamos en este momento en el auditorio con la juventud que está expuesta a factores de riesgo, pero debe evitar reducir o retrasar los eventos. La prevención secundaria es cuando ya un evento se produjo y la idea es reducir o retrasar un nuevo evento. Y finalmente, la prevención terciaria se trata de complicaciones de los eventos previos, el tratamiento de las complicaciones. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en la juventud y nos vamos a centrar en la prevención primaria. La idea de la prevención primaria es, esta es la curva normal de población expuesta a los factores de riesgo, en donde hay un grupo de alto riesgo que en el fondo tiene más riesgo de tener eventos cardiovasculares a 10 años. Y la idea es que controlando estos factores de riesgo, la curva se desplace hacia la izquierda, de esa forma disminuyendo la población de alto riesgo cardiovascular. Si esta información la aplicamos a la realidad chilena, en base a escalas tradicionales de riesgo como son las escalas de Framingham, que pueden tener una serie de críticas, especialmente en personas jóvenes, nos informa la escala de Framingham que alrededor del 25%, ¿no es cierto?, de la población chilena está en riesgo cardiovascular alto. Eso al adolescente y al adulto joven y al estudiante universitario puede ser también una situación que a él le parece no tan dramática, dado que el riesgo que él tiene, una persona de 20 años, a tener un evento cardiovascular en 10 años más, o sea, a los 30 años, es extremadamente bajo. Por lo tanto, ese es uno de las grandes críticas para estratificar riesgo cardiovascular en personas jóvenes. Pero veamos un poco más de la información. Centrémonos entonces en las personas jóvenes, ¿no es cierto?, entre 20 y 35 años, que alcanza más o menos un 25%, un 20-25% de la población de Chile. Centrémonos en ellos ahora. ¿Qué pasa con los estudiantes universitarios? El estudiante universitario es una persona autónoma, independiente. No me refiero tal vez a la autonomía o la independencia económica, probablemente no, ¿no es cierto?, pero sí a la autonomía e independencia familiar, social, laboral, en donde él hace lo que quiere, él es independiente para tomar decisiones y para el autocuidado. En general, son personas, ¿no es cierto?, que disponen de poco tiempo, tienen mucho tiempo, necesitan mucho tiempo, qué sé yo, para los estudios, muchos trabajan, los horarios son bastante variables, poco tiempo para comer, para alimentarse. Hacen en general, como se ve en la escala, como ustedes vieron probablemente en las presentaciones del día de ayer, en lo que se refiere a actividad física, son personas que sobre el 80% son totalmente sedentarios, en donde la dieta se concentra en dietas con mayor grasa y menos fibra. La universidad es el caldo de cultivo para el consumo de tabaco. De hecho, los estudios epidemiológicos dicen que después de los 20 años, o de los 18 años, prácticamente el 80% de los fumadores se inicia después de los 18 años, y desde los 25 años prácticamente el 98% de los fumadores fuma diariamente. Así que la situación universitaria, sin lugar a duda, es una situación que conlleva a mucho consumo de cigarrillos. Los estudiantes universitarios tienen presupuesto limitado, todos hemos vivido esa situación, y por lo tanto no pueden acceder a veces a alimentaciones más saludables porque son más caras.
no tienen las condiciones ideales para poder cocinar, para poder alimentarse bien, y por supuesto además pueden tener un complemento que podría haber sido también una charla importante para futuro, son los trastornos del ánimo en este grupo de población, que tiene que ver también con su ánimo e interés en prevenir y tener una vida saludable. Bueno, como ya decía, ¿no es cierto? En la juventud, tener riesgo cardiovascular alto es muy bajo, ¿ya? Por lo tanto, probablemente no sea la forma de incentivar al estudiante adolescente y al estudiante universitario a cuidarse, porque ve un riesgo muy distante y por lo tanto no es la forma ideal. Veamos otra alternativa, digamos, para incentivarlo. Hablemos de cada uno de estos factores de riesgo cardiovascular eh, para ver, digamos, si de alguna forma logramos que alguno de ustedes que está llevando una vida no saludable pueda disminuir o al menos cambiar sus hábitos. Como ya dijimos, el tabaquismo está presente en el 33% de la población adulta mayor de 15 años y en el caso de las personas jóvenes, aquí podemos ver que la, la más alta tasa de consumo de tabaquismo está en las personas de la edad de ustedes, en la edad universitaria. De hecho, las personas que tienen más años de educación, que podríamos plantear o proyectarlo hacia los estudiantes universitarios, consumen mucho más tabaco, ¿ya? Así que probablemente, digamos, ese concepto hay que tenerlo claro, de que en la edad de ustedes es donde se inicia y donde se perpetúa el consumo de tabaco. El tabaco es dañino, ¿no es cierto?, como todos sabemos, pero aquí podemos tener algunos conceptos más claros de por qué es dañino. El tabaco es dañino porque se produce monóxido de carbono, se produce, digamos, se consume nicotina y se producen radicales libres. Y de alguna forma, estos tres mecanismos son los que generan arritmia, generan problemas de insuficiencia respiratoria y disminución de aporte de oxígeno al corazón. Y por otra parte, en forma lenta y progresiva, por trombosis, inflamación y aterogénesis, favorece la formación de aterosclerosis. Así que, por lo tanto, tenemos varias razones para que justificadamente el tabaquismo se considere el factor de riesgo cardiovascular en la juventud más importante, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con la presión arterial? Por supuesto que la población general, prácticamente sobre un cuarto de la población general adulta es hipertensa, y esto se va concentrando en la medida que aumenta la edad. De hecho, después de los 65 años, prácticamente tres cuartos de la población es hipertensa. Pero sentémonos nuevamente en las personas jóvenes. Las personas jóvenes no tienen ese riesgo tan alto de ser hipertenso. Entonces, probablemente no nos vamos a centrar en la hipertensión, pero centrémonos en la prehipertensión. Esa prehipertensión, que son valores de presión que no se consideran estrictamente, ¿no es cierto?, etapas de hipertensión propiamente tal, pero se consideran sobre los valores óptimos que para la población general son bajo 120-80 milímetros de mercurio. Y si ustedes ven en estudios de publicación de personas jóvenes y universitarios, se ve que la prevalencia de prehipertensión en el hombre es cercana al 48% y en la mujer cercana al 27%. Esto hace que el 20% se haga hipertenso a 4 años y por lo tanto aumenta el riesgo de hipertensión 2 a 3 veces más que en una persona con normotensión. Así que por lo tanto, en el caso de la hipertensión, probablemente en los universitarios tenemos que fijarnos los valores de prehipertensión y tratar de evitarlo, porque obviamente estos son situaciones que pueden ser revertidas y cuando uno pasa a un grado de hipertensión ya es una enfermedad crónica definitiva. Y ustedes ahora pueden que no se preocupen tanto, pero después cuando quieran pedir un crédito hipotecario o quieran pedir cualquier tipo, digamos, de crédito, probablemente les van a poner, o un seguro de vida también, les van a poner problemas si son hipertensos. Así que también tiene una situación, digamos, digo, práctica. La hipertensión está muy asociada al consumo de sal. Y ahí tenemos otro gran problema,
porque la persona adolescente y el adulto joven y el universitario, al igual que la población general, consume más de 5 gramos de sal en el 98% de los casos, o sobre el 90% de los casos. Ahora, este consumo de sal generalmente llega a valores cercanos a los 10 gramos. Cuando en la antigüedad el hombre primitivo consumía solamente la cantidad de sal que daban los alimentos, y eso corresponde más o menos a 0,5 gramos de sal al día. O sea, actualmente nosotros consumimos 20 veces más cantidad de sal que el hombre primitivo. Y eso genera una serie de situaciones de riesgo que están dadas por el uso del abuso del consumo de sal. Y si nos centramos solamente en la parte cardiovascular, hay factores, ¿no es cierto?, por aumento de la presión arterial y por otros mecanismos que producen daño vascular y daño cardíaco. También se puede comprometer, digamos, la parte cerebral, la parte renal, incluso la parte digestiva. ¿Mm? Así que la sal asociada a la prehipertensión es un factor, digamos, que uno deberá controlar. Veamos otro factor de riesgo que es la dislipidemia. ¿Qué pasa con la dislipidemia en los estudiantes universitarios? Estos son los valores más o menos de prevalencia de dislipidemia en los estudiantes universitarios. Y cuando uno habla de dislipidemia, probablemente, como ustedes lo pueden haber visto en las sesiones anteriores, siempre tiene que centrarse fundamentalmente en el colesterol LDL. Probablemente, ¿no es cierto?, de las 3 dislipidemias conocidas, el colesterol LDL es la dislipidemia más importante. Así que, por lo tanto, hay que centrarse en el valor de LDL. Los triglicéridos, ninguna no es importante, pero los triglicéridos tienen la ventaja que muchas veces son fácilmente de controlar solamente con el régimen. Y en el caso de la HDL, que es cuando está baja, ¿no es cierto?, es un factor generalmente genético y prácticamente no existe ningún medicamento o ninguna conducta de la vida diaria que logre subir significativamente el valor de HDL. Los estudios que se han hecho con medicamentos, si bien han subido las HDL, no han logrado el objetivo de disminuir la mortalidad y la morbilidad cardiovascular. Probablemente porque HDL hay varios tipos y probablemente se elevan algunas HDL que no son las más importantes, a diferencia de las HDL que no tienen forma natural, que si son altas son protectoras. Entonces centrémonos en los LDL. ¿Y qué pasa en los LDL del adolescente y del adulto joven y del universitario? Es que en general se podría decir que los niveles de LDL son relativamente buenos y son los aconsejados para las personas jóvenes de mantener un nivel saludable con niveles de LDL bajo 100. Sin embargo, hay un grupo, ¿no es cierto?, que tiene niveles de LDL cercanas a 130 o más, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, nos vamos a centrar un poco en el grupo que tiene niveles de LDL un poco más altos. ¿Qué cosa podemos decir como novedoso en relación al colesterol? Cuando nosotros nacemos, tenemos un nivel de colesterol LDL de 60. Así que, por lo tanto, todo el colesterol que aumenta en la vida es un colesterol adquirido, probablemente por la alimentación. Y cuando nosotros pasamos los 18 años, ¿no es cierto?, ya aparece la prevención primaria para lograr disminuir ese nivel de colesterol en el transcurso de los años. Si nosotros mantuviéramos, por ejemplo, un LDL de 125 durante toda la vida, se produciría una carga permanente de nivel de este LDL en el cuerpo, que se está manifestando, ¿no es cierto?, en el eje vertical, que significa el nivel del LDL 125 por los años que llevo de vida. Está acá. Y se va formando aquí bajo el área una placa aterosclerótica o placas ateroscleróticas. Y estas placas ateroscleróticas en algún momento van a iniciar el riesgo de tener un infarto. Habitualmente, si yo mantengo un LDL de 125, podría empezar mi riesgo desde los 40 años, y eso es lo que vemos en la vida diaria,
que las personas, especialmente los hombres, sobre los 40 años ya tienen más riesgo de tener algún evento cardiovascular. Y por lo tanto, generalmente, cerca de los 80 años de edad, probablemente ya tendría mucha probabilidad, ¿no es cierto?, de un evento coronario, por ejemplo. Ahora, si yo trato a los 50 años ese valor de LDL y lo bajo, por supuesto que reduzco mi riesgo de evento de infarto. Pero si yo hubiera tratado mi LDL de antes, desde joven, y hubiera mantenido un nivel de LDL bajo, la posibilidad de haber tenido un infarto en la edad adulta es extremadamente más bajo. Este es el concepto que el estudiante tiene que entender, que su nivel de LDL, ojalá entre los 20 y los 30 años, sea bajo, para que en lo posible evite los riesgos coronarios, en este caso, hacia el futuro, y que eh, distancie lo más posible el evento coronario con el tiempo, del tiempo, digamos. O sea, que sea lo más tardío posible. Bien, veamos qué pasa con la glicemia. Nosotros sabemos que alrededor del 12% de la población adulta es diabética, pero por supuesto que eso, centrado en el estudiante universitario, probablemente su riesgo de ser diabético es muy bajo, ¿de acuerdo? Así que por lo tanto, nosotros no nos tenemos que centrar en la diabetes como factor de riesgo para el adolescente. Nos tenemos que centrar en la prediabetes, en la situación, así como hablamos de la prehipertensión, aquí estamos hablando de la prediabetes. En la prediabetes, ¿qué significa la prediabetes? Significa tener glicemias alteradas en ayuno o con un test de tolerancia a la glucosa sin los criterios de ser diabético. Estos pacientes, en general, ¿no es cierto?, tienen una disminución progresiva de la función beta del páncreas, un aumento progresivo del efecto, pero un aumento progresivo de la resistencia a la insulina en azul y una disminución progresiva del efecto de las incretinas. Estos pacientes prediabéticos, que se definen como aquellos que tienen glicemias en ayuno alterada entre 100 y 125, o test de tolerancia de la glucosa alterados con estos valores, tienen una prevalencia tiene una prevalencia, digamos, en población universitaria variable, pero estos estudios en estas publicaciones, dicen que la hiperglicemia en ayuno, solamente una de las formas, ¿no es cierto?, de prediabetes, está presente más o menos en alrededor de un 2 y algo por ciento de los pacientes universitarios, 2,4%. Más del 50% de estos pacientes va a evolucionar a diabetes en un plazo de 10 años. Por lo tanto, si yo además hiciera el test de tolerancia a la glucosa, que habitualmente, digamos, no está dentro de los estudios iniciales, y tuviera los dos factores, probablemente este 2,4% sería bastante mayor y el 50% de ellos podría ser diabético en un plazo de 10 años. Así que, por lo tanto, debemos centrarnos no en ser diabético o no ser diabético en un adolescente, sino que en un universitario, sino que en los rangos prediabéticos. Ustedes vieron ya también una clase de nutrición y por supuesto que ahí aprendieron muchísimo en relación a las dietas saludables. Yo solamente quiero volver a repetirles que los estados de sobrepeso y de obesidad en los pacientes universitarios es bastante alto y alcanza cerca del 50%. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué significa tener sobrepeso o obesidad en el adolescente y en el universitario? Significa que yo aumento muchísimo en la medida que voy aumentando mi índice de masa corporal, ¿no es cierto? La posibilidad de ser diabético en el tiempo y la posibilidad de ser hipertenso en el tiempo, o sea, de acentuar el riesgo de estos prediabéticos o estos eh, prehipertensos de generar la enfermedad. Finalmente, para ir terminando, les quiero contar, ¿no es cierto?, que ustedes conocen muy bien el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico no es nada más que asociar una serie de factores de riesgo cardiovascular, ¿no es cierto?,
en un síndrome, o un síndrome, ¿no es cierto? Que aquí está especificado cuáles son los criterios para hablar de prediabetes. Mientras más criterios tenga, más cumple, digamos, el concepto de prediabetes. Y vemos que la población joven está en un porcentaje no menor en los rangos de síndrome metabólico. El síndrome metabólico eh, va a producir, ¿no es cierto?, una serie de enfermedades que no solamente están en la esfera cardiovascular, como es lo que acabamos de hablar, sino que también predispone a cáncer, predispone al síndrome ovario poliquístico, a problemas neurológicos, a accidentes vasculares, a diabetes y a esteatosis hepática o esteatopatitis. ¿Ya? Así que por lo tanto el síndrome metabólico es una enfermedad que va más allá solamente de la esfera cardiovascular. Bueno, yo creo que lo razonable, ¿no es cierto? Y para terminar, es entender que la salud cardiovascular es un estilo de vida, ¿de acuerdo? Hay que tomarlo como eso, como un estilo de vida. Y a mí no me gusta el concepto de factores hereditarios o factores adquiridos, como lo dice, digamos, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud. La salud cardiovascular y la vida saludable es un factor que puede ser entregado a su ascendencia, a sus padres, a su descendencia, a sus hijos. Así que sus hijos van a hacer lo que ustedes hagan o lo que ustedes les enseñan. Así que por lo tanto es un factor que puede ser transmisible, ese era el concepto, ¿ya? Esto es un factor transmisible de generación en generación y es un factor, ¿no es cierto?, que depende mucho del ambiente para que los genes no se expresen. Aquí están algunos conceptos, ¿no es cierto?, de lo que sería la salud cardiovascular ideal, que obviamente en general en el adulto se logra en un porcentaje muy bajo de pacientes lograr todos estos objetivos. Pero la idea es intentarlo. El único objetivo que puede tener duda en este momento es el objetivo de colesterol total, porque en este momento el concepto es que hay que intentar disminuir al máximo el nivel de LDL en lo posible. Ahora, la persona adolescente, todos estos conceptos idealmente deben ser tratados solamente con medidas no farmacológicas. La idea es que el adolescente y el estudiante universitario no necesite de medicamentos para lograr estos objetivos, sino que deben ser con vida saludable, que es lo que hemos conversado, digamos, en estas sesiones y en la sesión que yo acabo de presentar. Bueno, eso era, Javiera, lo que les quería contar, po. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación bastante clara, amena, cercana. El tiempo pasó muy rápido y quisiéramos poder realizar algunas preguntas que son las que los chicos nos van dejando a través del chat, ¿ya? Entonces procedo a leer la pregunta de Nicolás Serna, que estudia enfermería en la sede de Concepción y va en segundo año. Dice, ¿está considerado el estrés académico o laboral como factor de riesgo cardiovascular? De ser así, ¿la pandemia ha incidido en un aumento de la incidencia de los factores de riesgo cardiovascular? Esa es una muy buena pregunta que yo asumo que la respuesta es sí, pero que no tengo ninguna base científica para confirmarlo, porque la pandemia por el momento está realmente en su fase ni siquiera peak todavía, así que información en relación a las secuelas psicológicas y que puedan tener, por supuesto que van a ser muy importantes y que eso se va a tener que ir viendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, por eso yo dije al principio que la parte psicológica y entre comillas psiquiátrica es un punto muy importante a tener presente y podría haber sido también una charla importante para un especialista del área, porque yo no soy especialista de esa área, pero me parece que es muy importante tener presente para que haya una buena predisposición también a la prevención de enfermedades cardiovasculares. En el caso de la pregunta específica, yo creo que el estrés puede influir más en situaciones agudas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un estrés muy agudo puede producir un infarto, ¿ya? Un estrés muy agudo puede producir una arritmia.
puede producir un accidente vascular por una presión arterial. Así que desde el punto de vista de estrés, yo lo veo más en la etapa aguda, pero no podría decir en la parte, un estrés crónico, si eso puede influir realmente en la salud cardiovascular, digamos, a largo plazo. De hecho, no se considera, no está dentro del grupo de los factores de riesgo mayores, modificables. ¿De acuerdo? Perfecto. Muchas gracias por contestar esa pregunta. Y tenemos dos preguntas que también han sido debatidas o expuestas a través del chat. Dice, me gustaría preguntar por qué ocurre que la presión sistólica y diastólica aumentan, el pulso cardíaco comienza a disminuir, alcanzando en ciertas ocasiones una frecuencia de 48 latidos por minuto. Esta pregunta la realiza Catalina Ramírez, de la carrera Bachillerato en Ciencias de la Salud de la sede Los Leones en Santiago. Sí, el nódulo sinusal es el responsable del ritmo sinusal y estamos hablando de las personas jóvenes, no estamos hablando de enfermedades arrítmicas en el adulto mayor. Ahora, el nódulo sinusal es bastante caprichoso en relación a su frecuencia cardíaca. En general, existe la posibilidad de que el nodo sinusal se adapte a situaciones de alta demanda, por ejemplo, en los casos de los deportistas, ¿ya? En general, las personas deportistas tienen frecuencias cardíacas que bajan incluso de los 50 y 40 latidos por minuto, asintomáticos, completamente asintomáticos, ¿ya? Esto se ve en grado extremo en las personas con deportes de alto rendimiento de tipo maratón, ¿de acuerdo? Así que, por lo tanto, la frecuencia cardíaca es variable en la persona joven y no es raro de encontrar frecuencias cardíacas bajo 50 y ocasionalmente bajo 40 latidos por minuto, sin ser eso una enfermedad propiamente tal. ¿De acuerdo? Ahora, que eso tenga relación con la presión arterial sistólica no es tan claro. No me parece, digamos, que los pacientes bradicárdicos tengan más hipertensión sistólica. No me parece. ¿Mm? Perfecto. Y tenemos una siguiente pregunta. Me gustaría saber si su opinión sobre la biosal, aquella que salta en potasio pero baja en sodio. Lo que yo tenía entendido era que el potasio causaba arritmias cardíacas. Por tanto, mi pregunta es, ¿usted la recomendaría? Nos pregunta Mayra Salazar, de la carrera Nutrición y Dietética. Mira la pregunta que me hace ella, po. Esa pregunta se la haría a ella yo, porque la verdad que yo tengo, a ver, la biosal es una sal, ¿no es cierto?, que es una mezcla de sal sódica y sal potásica. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista práctico, disminuye la cantidad de cloruro de sodio y podría estar más recomendada, y de hecho así lo hacemos nosotros, recomendamos ese tipo de sal en los pacientes hipertensos, pero siempre con restricción. Ahora, aparecieron una serie de sales nuevas, como la sal de mar, etcétera, etcétera, que tienen además otros electrolitos. Y la verdad es que yo creo que no soy la persona indicada para preguntar con respecto a la sal, a las características de las diferentes sales, y creo que los especialistas de ayer podrían haber salido del paso mucho mejor que yo. Esa es la verdad. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Y con esta pregunta nos despedimos. La realiza Valeria Molina, estudiante de segundo año de la carrera de obstetricia. Ella dice, me gustaría saber si el estrés puede provocar extrasistolia ventricular y si esto tiene incidencias futuras en insuficiencias cardíacas. ¿Qué se podría hacer en caso de presentar una crisis? ¿Se debe asistir a un centro asistencial? Ya, la extrasistolía de cualquier tipo, sea auricular o ventricular, es la arritmia más frecuente que existe y es la arritmia más frecuente en personas jóvenes, ¿de acuerdo? Ahora, el estrés, sin lugar a duda, produce una descarga adrenérgica y eso favorece la aparición de este tipo de arritmia, sobre todo si se asocia a otras cosas que pueden exagerar la descarga adrenérgica, como por ejemplo el exceso de cigarrillo, el exceso de café, el estrés, el mal dormir, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, digamos, es una arritmia muy frecuente. Ahora, eso no predispone en general a enfermedades crónicas, ¿ya? De tipo cardíaca. No predispone a enfermedad de infarto ni a insuficiencia cardíaca, ¿de acuerdo? Y es conveniente cuando estos síntomas son muy frecuentes
controlarse y chequearse porque merecen, digamos, una evaluación cardiovascular básica. Si la evaluación cardiovascular básica está normal, se pueden tomar algunas iniciativas iniciales de tratamiento por periodos cortos y ver la evolución que el paciente tenga. Pero en general puede estar tranquila en el sentido que en la mayoría, lejos de los pacientes que son frecuentes, que tengan esta arritmia, es algo benigno. ¿Mm? Bueno, a ver, voy a conectar aquí. Bien. Agradecido, Jorge, de tu tiempo, de tus explicaciones a las preguntas que nos realizaban los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, al enfoque de la presentación que fue directamente pensada para la salud cardiovascular de nuestros universitarios, para promoverla. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar de nuestra primera jornada cardiovascular Intersedes, así que muy agradecidos de tu tiempo, tu disposición y tu calidad también al exponer. Estamos muy contentos de seguir promoviendo la salud en nuestra comunidad universitaria. Bueno, muchas gracias, Javier. Agradezco, ¿no es cierto?, esta oportunidad de poder compartir con los estudiantes. Esa es la idea de la universidad, no solamente preocuparse de la parte académica directa, sino que también darle algunos, por lo menos, consejos o sugerencias o información de cosas tan importantes como en este caso es la salud cardiovascular. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y así como vamos despidiendo a nuestro primer expositor en nuestro segundo día de jornada cardiovascular Intersedes, hashtag Cuidémonos desde el corazón, en breves instantes nos va a acompañar Andrea Flores, enfermera encargada del programa de salud cardiovascular, que también nos va a entregar todos los tips y sus conocimientos. Entonces vamos a llamar, si es que está Dani por ahí, ¿me escuchas? Sí, sí, Javiera, te Perfecto, escucho. Dani. Nos vamos desde Concepción a Valdivia para continuar con nuestra jornada cardiovascular. Así es. Y hemos llegado rápidamente desde Concepción a Valdivia. Sean todos muy bienvenidos. Felicitarlos por ser parte de esta instancia tan importante en este contexto de pandemia, que sabemos muy bien que tenemos que tener una actitud de autocuidado, tanto como con nosotros también y con nuestros pares, como nuestra responsabilidad de ser formados en salud. Así que a continuación les voy a compartir en el WhatsApp de la jornada algunos datitos interesantes, por ejemplo, como tenemos mientras tanto el test de Firestone, ya que ustedes pueden aplicarlo para aquellas personas que son fumadoras para poder estar conscientes de la medición de la dependencia que tenemos con la nicotina o no, ¿ya? Así que les recuerdo que si son fumadores, algunas recomendaciones serían que sacar todos los ceniceros que están dentro de la casa, adecuar el área para los fumadores dentro de la casa y hacer un patio, en un balcón. Tratemos de ser amables, mantengamos esa fuerza de decisión de no permitir fumar en el interior de nuestro hogar y también, ¿cierto?, no permitir que nadie pueda fumar cerca de nosotros. La idea es cuidarnos. Les voy a compartir el link del test para que ustedes se lo puedan aplicar. Y dejo con ustedes a nuestra expositora, Andrea Flores. Les cuento, Andrea, ella es una enfermera egresada USS de la sede Osorno. Ella es la enfermera referente del programa cardiovascular del CESFAM, doctor Jorge Sabat, acá en Valdivia. Ella también cuenta con un diplomado en diabetes mellitus tipo 2 en la Universidad de Chile y cuenta también con un postítulo de heridas del Instituto Nacional de Heridas. Así que le damos el pase a Andrea. Andrea, bienvenida. Estamos cargando tu presentación. ¿Me escucho ahí? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, hola a todos. Yo soy Andrea Flores, como me presentaba Daniela. Soy enfermera del CEFAM Jorge Sabat de Valdivia, ya que es uno de los CEFAM que atiende la mayor población en Valdivia. Tenemos alrededor de 60.000 inscritos en nuestro CEFAM. Y fui invitada para participar en esta jornada
cardiovascular. Llevo 7 años como referente del programa y mi presentación así se va a basar un poco en cómo hemos modificado las estrategias del programa de salud cardiovascular ahora que estamos en tiempos de pandemia. Ahí sí, Daniela, ¿estamos listas? Sí, estamos listos. Está cargada la presentación. No sé si la puedes visualizar. ¿Sí? Sí, la Perfecto. visualizo acá. Ya, vamos a comenzar con la presentación. Como les decía, yo voy a hablar un poco de modo general del programa cardiovascular. Nosotros acá en el Centro de Salud Familiar, doctor Sabat, junto a doctora Letelier, que es un médico internista de nuestro centro, tratamos de orientar el foco del programa cardiovascular en tiempos de pandemia. Ya fue un trabajo arduo que ha dado resultados exitosos hasta el momento para poder abordar esta población que, como saben todos ustedes, de alto riesgo. ¿Ya? Un poquito a modo general, hablando de lo que es el COVID-19, ya es una enfermedad contagiosa causada por un virus SARS-CoV-2, como todos sabemos. La transmisión es respiratoria y probablemente vía gotitas y fomites, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que mantener aislamiento respiratorio, aislamiento de contacto. El periodo de incubación promedio del que se conoce es de 6,4 días, variando entre 2 a 14 días. La tasa de letalidad es aproximadamente entre 2 al 3%. Ya la mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en pacientes adultos mayores y personas con comorbilidades. Aquí entramos nosotros como gerentes del programa cardiovascular, donde tenemos pacientes hipertensos, diabéticos, infartados, con accidentes vasculares, insuficiencias cardíacas, enfermedades renales crónicas y, entre otras enfermedades, las enfermedades respiratorias crónicas. ¿Ya? Destacando las personas con antecedentes de diabetes y algún evento cardiovascular previo. Todos los estudios enfocan que hay un alto riesgo de mortalidad, ¿ya?, de pacientes diabéticos, hipertensos o con algún antecedente cardiovascular de morir por COVID. ¿Ya? Si el paciente está en mal control, es una alta letalidad probable de contraer COVID y se puede morir por esto si tenemos una descompensación de sus patologías crónicas. Desde aquí el punto de vista de por qué es tan importante abordarlos de una forma especial. Ya estamos en la atención primaria, se ha tenido que reinventar, como todos los servicios, y nosotros somos la puerta de entrada de estos pacientes. Ya estamos jugando un rol fundamental hoy día. La mortalidad aumenta entre 10 y 15% aproximadamente en este tipo de pacientes. De acuerdo a la evidencia disponible a la fecha, se han identificado grupos de alto riesgo al presentar COVID. Lo que hablábamos recién, que hablamos de los adultos mayores, que un alto porcentaje de nuestros adultos mayores tiene patologías cardiovasculares, personas que tengan condiciones médicas crónicas severas, que personas nosotros las consideramos como críticas, enfermedades cardiovasculares, tanto cardíacas como cerebrovasculares. Aquí tenemos los infartados, los accidentes cerebrovasculares, ¿ya?, enfermedades, diabetes mellitus, como hablamos, enfermedad respiratoria crónica, hipertensión arterial y los pacientes con cáncer que, como se conoce, están inmunodeprimidos. Ya esta tablita fue una de las tablas importantes al momento de cómo abordar y cuáles eran nuestros pacientes de mayor riesgo. Ya, cómo íbamos a decidir a quién abordar primero. Este cuadrito se sacó desde cuando comenzó la pandemia en diciembre del 2019 en China. Ya fue una evaluación del COVID en China, donde la enfermedad cardiovascular ya tiene una tasa de letalidad de un 10,5. Ya el COVID-19 en pacientes con enfermedad cardiovascular. Pacientes diabéticos, un 7,3. Y en los hipertensos, un 6%. ¿Qué quiere decir esto? La importancia de abordar estos usuarios. Si estamos hablando que en pacientes normales es bajo el 3%. Es importante el aumento de la tasa de letalidad de nuestros pacientes cardiovasculares. Entonces queda importantísimo abordar estos usuarios
ya sobre todo los pacientes que se encuentran con patologías descompensadas desde el área cardiovascular. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Ya cuando en marzo empezamos a ver los primeros contagios en Chile, el MinSal lanzó una orientación técnica, ya que la denominó Manejo y Seguimiento de Pacientes con Enfermedades Crónicas en Contingencia COVID-19. Esta orientación técnica está dirigida a los equipos de salud a nivel primario, los que trabajamos en atención primaria, secundaria y terciaria, ya relacionados con la atención del paciente con una enfermedad crónica o complicaciones de esta. Es una orientación para los equipos y no reemplaza el criterio clínico de los equipos. Eso es súper importante. Todo lo que sale desde el MinSal es una orientación, ¿ya? Nosotros podemos tomar parte de esta orientación, pero no es que sea que tengamos que tomarla en cabalidad. Cada centro sabe cuáles son sus recursos, con qué población contamos, ya qué grupos de riesgo tenemos en las poblaciones son todas diferentes dependiendo la región, ya el área donde nos encontremos, el lugar donde se encuentra el centro, las características son locales, ya tenemos que abordarlo desde esa área y con los recursos que obviamente tenemos disponibles. Medidas diarias y precauciones estándares del COVID para personas con enfermedades crónicas. ¿Ya? Esto es súper importante porque en algún momento al inicio de la pandemia se hablaba de que las pacientes que tomaban losartán, enalapril, aumentaba el riesgo del muerte por COVID, que tenían que suspenderlo, y en torno a esto se fueron aclarando varias dudas. ¿Ya? Era súper importante que nosotros reforzáramos mantener, y es todavía muy importante, mantener el uso del tratamiento farmacológico de uso crónico, ¿ya? A menos que la suspensión sea indicada por un médico. Y eso hemos tenido que educar mucho a nuestra población. ¿Cómo nos hemos reinventado en cierta parte? Modificando el tratamiento farmacológico que se ha realizado por más de 90 días. ¿Ya? De esta manera impedimos que la población se acerque a los centros de salud, ya eso es lo más importante hoy en día, que tenemos que tener la población en casa, sobre todo los pacientes de alto riesgo, así que se ideó la estrategia de que se reparten los medicamentos por 90 días, despacho domiciliario, idealmente a los pacientes de mayor riesgo. A nivel nacional, en contexto de la pandemia, en personas con hipertensión que se encuentran en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, hablamos del enalapril, o bloqueadores del receptor de angiotensina 2, como el más conocido en atención primaria es el losartán. El Ministerio de Salud de Chile sugiere mantener el tratamiento antihipertensivo sin cambios por sobre reemplazarlo por otros fármacos. ¿Ya? Aquí esta indicación fue clara de que los pacientes que mantenían tratamientos farmacológicos con alapril o losartán no deberían suspenderlos, ya a no ser indicado por un médico. Ya hay reacciones adversas al medicamento, evaluaciones antes de, pero no por un tema de COVID, ¿ya? Era súper importante que los pacientes pudieran entender esto, ya que fue un tema que abordamos bastante todos los profesionales de atención primaria para reforzar las indicaciones de su tratamiento farmacológico. Ustedes saben que los enfermeros en esto cumplimos un rol fundamental. Ya somos los encargados de educación a nuestros usuarios, ya tenemos un contacto directo en atención primaria, sobre todo jugamos un rol fundamental, que es de prevención, de apoyo, de educación a nuestros usuarios. ¿Cómo se organizó los controles y seguimiento desde la atención primaria para efectos de organización y meta de contener la propagación del virus SARS-CoV-2? ¿Qué hicimos en relación a esto? ¿Qué nos decía el Ministerio? Se proponen medidas que incluyen la definición de controles críticos, a fin de priorizar al momento de conversión de horas a nivel de APS. Como les contaba yo, nosotros a través del modo pandemia tuvimos que reinventarnos. La APS éramos un centro de todo el día, sobre todo nuestro consultorio estaba lleno de usuarios.
manejábamos agendas completas para el mes de controles cardiovasculares, de controles de embarazadas, de controles odontológicos, controles médicos, controles con enfermera, control de niños sanos. Ya ese era nuestro foco como atención primaria. Ya desde marzo en adelante tuvimos que empezar a reinventar la atención primaria. ¿Ya? Y lo primero que se definió, cuáles eran los controles críticos, que no podíamos dejar de hacer. Tuvimos que empezar a hacer, reagendar, ya distanciar los controles de los distintos programas. Se mantuvieron solamente los controles que son estrictamente necesarios. Ya todo lo que era comunitario, tareas como vida sana, ya todo lo que se hacía a nivel comunitario se suspendió y solamente se incluyeron los controles críticos. ¿Ya? Y se reinvertó el teletrabajo. Ya nosotros nunca, por lo menos las generaciones mayores, nosotros ahora, yo trabajo hace 12 años de atención primaria, nunca habíamos estado en una modalidad de teletrabajo, ¿ya? Que ha sido muy operativo ahora en tiempos de pandemia. ¿Cuál es la idea? Que los grupos de trabajadores no estuviéramos expuestos todos al mismo tiempo y teníamos que trabajar en forma diferenciada. Entonces trabajábamos una semana un grupo, otra semana otro grupo, y como reinventando el tema cardiovascular. El teletrabajo, modo presencial o atención domiciliaria. Ya la atención domiciliaria tuvo un impacto potente en cuanto a la atención de nuestros usuarios, que definimos como controles críticos. Pacientes diabéticos sintomáticos o con inadecuado control metabólico, con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10. Todos sabemos que desde el ministerio, un paciente diabético descompensado es cuando tiene una hemoglobina mayor a 7. ¿Ya? Pero nosotros definimos como pacientes críticos, pacientes con hemoglobina glicosilada mayor o igual a 10. Paciente diabético con hipoglicemia severa o hipoglicemia sintomática recurrente, paciente diabético con enfermedad renal crónica en etapa 4 o 5, paciente que requiera de curaciones de pie diabético ulcerado, pacientes con crisis hipertensivas recientes para ajuste de tratamiento o inicio de este, y pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. ¿A qué se refiere con crítico? Que estos pacientes no podíamos dejar de evaluarlos. Y desde ahí teníamos que ver de qué manera lo íbamos a abordar. Pacientes con enfermedades respiratorias exacerbadas, recordar que estamos en junio, empiezan los picos de las enfermedades respiratorias, entonces estos pacientes no los podíamos dejar de lado tampoco. Pacientes con enfermedades respiratorias con disnea superior a lo habitual, pacientes con EPO, con insuficiencia cardíaca, pacientes con edad respiratoria y compromiso de conciencia reciente, otras urgencias médicas y, relevante también, los ingresos del programa de salud cardiovascular, priorizando según criterio médico. Ya todos los pacientes que eran atendidos en los servicios de urgencia, en los SAPU, en consultas de morbilidad, ya que tenían una sospecha de una patología crónica cardiovascular, teníamos que hacer el seguimiento para poder abordarlo y manejar su tratamiento, ya, y lograr que este paciente se compense. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Ya? Era mucha información y tratando de organizar con las pocas manos que teníamos, las herramientas que podíamos manejarlo, fuimos de poco avanzando. Como les digo, yo les voy a hablar un poquito de la propuesta que nosotros hicimos con orientaciones desde el MinSal, pero aterrizada, digamos, a nuestra realidad local. Ya cómo podíamos nosotros con los recursos que contábamos poder llevar a cabo un buen manejo del programa de salud cardiovascular. Nosotros como CEFAM ideamos una propuesta interna para manejar a nuestros pacientes cardiovasculares. Contarles que nosotros contamos con 6.000 pacientes en el programa de salud cardiovascular, aproximadamente 6.500, 6.800 pacientes bajo control. ¿Ya? Entonces, lo primero que evaluamos hicimos una categorización de nuestros pacientes en relación a pacientes críticos.
no podíamos abordar desde una sola vez los pacientes con hemoglobina, por ejemplo, mayor a 10, porque era una enorme cantidad que era imposible manejarlo desde un momento. Entonces hicimos un estudio junto al médico internista, donde categorizamos los pacientes de mayor riesgo. Como primera categoría, pacientes con presión arterial mayor o igual a 180/100 y o hemoglobina mayor o igual a 13 y o un LDL mayor o igual a 190. ¿Ya? Estos tres criterios fueron elegidos como primera opción de controles, ¿ya? Abordar estos usuarios. Como segunda categoría se manejó pacientes con presión arterial mayor o igual a 160/95, menor a 180/100 y que presentaron una hemoglobina mayor o igual a 10 y menor de 13. Esta fue nuestra segunda categoría a abordar. Y la tercera categoría ya eran pacientes descompensados, pero con menos riesgo, presión arterial mayor o igual a 140/90 y menor a 160/95 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 7, pero inferior a 10. ¿Ya? Y de esta forma podíamos abordar a todos los pacientes descompensados. Desde la hipertensión ustedes saben que un paciente descompensado, paciente menor de 80 años con una presión arterial mayor a 140/90, ¿ya? Y paciente mayor de 80 años, la presión, tenemos diferenciación en la categoría de descompensación, manejamos cifras superiores de 150/90, pero no puede ser inferior a 120/60, ¿ya? Entonces abordamos todos estos criterios para poder manejar la estrategia en modo pandemia. Se hizo una revisión profunda del tarjetero virtual que manejamos en relación a nuestros pacientes cardiovasculares, ¿ya? Lo otro que dentro de nuestra selección, que no se nombraba, creemos importante abordar los pacientes que habían tenido un accidente vascular un ya reciente, ya dentro del 2020. Esos pacientes sí o sí teníamos que abordarlos de alguna forma dentro del controles cardiovasculares. ¿Ya? Los usuarios con enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5 que no estén en diálisis, ya porque todos los pacientes que se dializan tienen sus controles en sus centros de diálisis y estaban ya bajo supervisión. Pero estos pacientes con una etapa ya en fase terminal, digamos, aguda, no podíamos dejarlos sin atención. ¿Ya? Un LDL mayor o igual a 190, que lo habíamos nombrado anteriormente, y que el hipotiroidismo no es una enfermedad que está catalogada dentro del programa cardiovascular, pero no deja de ser importante los pacientes que consultaban en forma espontánea o con un hallazgo en algún examen por patologías crónicas que tengan una TSH mayor a 10. ¿Ya? Estos pacientes igual iban a ser abordados. Y como les hablaba anteriormente, los ingresos del programa cardiovascular, pacientes hipertensos, diabéticos, ya derivados desde los servicios de urgencia, derivados de la hospitalización, todo esto había que abordarlo de alguna forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se elaboraron 3 modalidades. La visita domiciliaria, ya como les hablaba, todos los centros de atención primaria se han activado bastantes recursos para las visitas domiciliarias. Ya se creó un programa que está dirigido a atención domiciliaria, parte del que ya existía antes de la pandemia, ya, pero que es un enfoque más centralizado de la atención primaria. Aquí se incluyeron todos los pacientes que son adultos mayores. Todo paciente de 65 años y más se ve en atención domiciliaria. Ese paciente no debe acudir a un centro, a no ser que sea estrictamente necesario. Ya los controles se están haciendo a través de visitas domiciliarias. ¿Quién hace los controles? Se toman los exámenes en domicilio por enfermera, se realizan los seguimientos de presión, de pesquisa de hipertensión de ser necesario, y se realiza la visita domiciliaria por un médico para realizar el control cardiovascular, ya sea para seguimiento o para ingreso de este paciente o para ajuste de su tratamiento. La teleconsulta
¿ya? Aquí ha sido una estrategia nueva y, como le digo, bastante agradable y que ha tenido gran impacto desde la atención primaria. ¿Ya? Los médicos y las enfermeras, cuando nos vamos a teletrabajo, ¿ya? Aquí se activa la asistencia telefónica. Se implementaron teléfonos para poder estar en el poder de todos los pacientes, no todos, disculpen, no todos los pacientes, sino de todos los profesionales que se encuentran en teletrabajo, ¿ya? Esta teleconsulta, ¿qué significa una teleconsulta? Ya el médico llama o la enfermera llama al usuario a través de un contacto telefónico, indaga si el paciente tiene sintomatología cardiovascular, si se encuentra adheriendo al tratamiento farmacológico, a la dieta, hace una revisión de la ficha, si está con sus exámenes actualizados, ¿ya? Y después de la teleconsulta, el médico evalúa si ese paciente requiere o no una atención presencial. Que esa atención presencial, si es un adulto mayor, va a ser una visita domiciliaria, y si es un adulto menor de 65 años, va a ser una atención presencial en el centro. ¿Quiénes deberían ser atendidos en forma presencial? Solo los usuarios que se encuentren sintomáticos, ¿ya? Esos pacientes deberían ser evaluados en un centro de atención primaria, ¿ya? El resto se puede manejar a través de la teleconsulta. El médico les da las indicaciones, los llama semanalmente, les hace un seguimiento, ¿ya? En la atención presencial estamos manejando todos los pacientes sintomáticos y los pacientes que son ingresos al programa cardiovascular, que es el primer contacto con este programa, digamos, requieren una atención presencial donde el médico les puede hacer un control de peso, de talla, ya más profundo. Entonces, esto sí requerimos sí o sí una atención presencial. Pero de esta forma disminuimos en un 60 o un 70% la cantidad de usuarios que deberían mantenerse con controles presenciales, ¿ya? Y de esta forma igual disminuimos el riesgo de contagio. En relación a la funcionalidad, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos? Se elaboró un drive, ¿ya? Este drive se compartió con los coordinadores, ya ustedes saben que los centros de salud familiar trabajan por sectores, ¿ya? Y cada sector tiene un coordinador, ¿ya? Que es el coordinador sectorial. Este drive se manejó con los coordinadores, con la enfermera coordinadora de atención domiciliaria, un administrativo del centro, que fue el encargado de ingresar los contactos telefónicos y las direcciones de los usuarios en Drive, y con los médicos sectoriales, ¿ya? Generalmente nosotros contamos con 2 hasta 4 médicos por sector, ¿ya? Los 2 médicos que están presenciales realizan los controles cardiovasculares, y los otros médicos que se encuentran en teletrabajo son los encargados de realizar las teleconsultas, ¿ya? Esa es la forma de trabajar. Y nosotros, los encargados de la estrategia, somos las encargadas de manejar la parte administrativa del DRIVE, coordinar las horas de exámenes, las pesquisas de hipertensión, los seguimientos de hipertensión, los holter, estamos realizando holter de presión arterial, y los controles cardiovasculares presenciales. ¿Ya? Nosotros somos los encargados de realizar la parte administrativa, de coordinar las horas, llamar al usuario, entregar la información y realizar el contacto directo, digamos, para derivaciones. ¿Qué es lo otro importante? Como le digo, hemos logrado compensar hasta el momento un 35-40% de nuestra población. Contarles que esto comenzó a funcionar de mayo operativamente, ya de primero vino todo el análisis previo de cómo abordarlo, y como les decía, ha sido exitoso hasta el momento, y el paciente siente esa cercanía con el médico, el contacto telefónico, se ha evidenciado un mayor autocuidado, hay teleconsulta a los nutricionistas, se les está llevando sus medicamentos a casa, se le han entregado, se activaron más de 150 equipos de glicemias para ser entregados en terreno, donde el paciente se monitoriza su glicemia indicado por el médico y podemos ir ajustando terapias, ya tanto farmacológicas
y no farmacológicas, ¿ya? Pacientes con insulinoterapia o pacientes con hipoglicemiantes orales. El otro foco importante en cuanto a pandemia era qué hacíamos con los diabéticos, ¿ya? Ustedes saben que cada día ha aumentado la cantidad de pacientes con lesiones en los pies, pacientes diabéticos, ¿ya? Y era importante evaluar cómo lo íbamos a manejar. ¿Qué se decidió? Que los usuarios mayores, igual que en el programa cardiovascular, se le iba a realizar las curaciones avanzadas en domicilio con la enfermera, y hasta el momento se sigue haciendo de esta forma. Y los usuarios menores de 65 años se sientan en franjas horarias, ¿ya? Nosotros diferenciamos todo por franja horaria, ¿ya? Por ejemplo, de 8 a 10 se colocan vacunas solo para adultos, de 10 a 12 se realizan curaciones de pie diabético, y existen áreas para pacientes asintomáticos respiratorios y otras áreas del consultorio que son para pacientes sintomáticos respiratorios. Estos pacientes fueron citados, como les digo, en franjas horarias donde tuvieran menos riesgo de contagio, donde asista menos población al centro y se ubicaron en lugares donde no recurría a ningún sintomático respiratorio. Previo al ingreso a los CEFAM se realiza un triage, ¿ya? Donde hay un kinesiólogo, un médico, una enfermera, donde se evalúa al paciente si presenta una sintomatología respiratoria, se controla la temperatura, y después de esto el paciente puede ingresar al ala no respiratoria, ¿ya? Los pacientes generalmente asisten a sus curaciones en una jornada de mañana y otros pacientes en jornada de tarde. Y se trata de dejar lo menos cantidad de atenciones en esos horarios. ¿Cuáles son las recomendaciones de las orientaciones técnicas desde el MinSal? ¿Ya? Las recomendaciones fue distanciar la cantidad, la frecuencia de curaciones que nosotros realizamos. ¿Pero cómo lo hacíamos? Entonces, se fue evaluando la necesidad de las curaciones en relación a la infección, ¿ya? Pacientes diabéticos con pie diabético infectado, pacientes diabéticos con pie diabético no infectado. Ya nos decía la guía que cuando había un grado leve de infección, cuando hablamos de un grado leve, cuando hay un eritema menor a 5 centímetros, indurado, sensible a la palpación, presencia de calor local y descarga purulenta de faceteno entre 25 y 100%, esta curación se debería realizar cada 2 días. ¿Ya? Se sugiere lunes, miércoles y viernes. Cuando estamos frente a una infección moderada, cuando podemos evaluar nosotros desde los signos clínicos, una infección moderada, cuando hay un eritema de 5 centímetros o más, o eritema mayor a 2 centímetros más, con infección de músculo, tendón, óseo o articulaciones. Este paciente sí o sí requiere de curaciones diarias, ¿ya? Generalmente son pacientes con exudados abundantes, ¿ya? Generalmente, como se menciona acá, hay hueso expuesto, y cuando nos encontramos frente a un pie diabético infectado con hueso expuesto, nosotros deberíamos derivar a atención secundaria a un servicio de urgencia para ser evaluado, ¿ya? Y venir, obviamente, la amputación de la extremidad. Y importante para todos los que hacemos curaciones de manejo avanzado es que siempre que nos encontremos ante un paciente con una herida con hueso expuesto, el hueso siempre debe quedar lubricado. ¿De qué manera nosotros podemos mantener lubricado ese hueso hasta que llegue a una atención secundaria para poder tomar una radiografía y evaluar? Es con hidrogel, ¿ya? Idealmente se recomienda frente a a un pie diabético infectado, mantener un hidrogel plata, ¿ya? Si no tenemos, podemos mantener solo un hidrogel, ¿ya? Y cubrir para que ese hueso se mantenga lubricado hasta que sea manejado en nivel secundario. Y cuando nos enfrentamos a un pie diabético infectado severo,
es cuando tenemos un grado de severidad moderado y signos de compromiso sistémico, ¿ya? Ya esto es un paciente que ya está crítico, podemos estar frente a una septicemia, ¿ya? ¿Cuándo podemos evaluar que tenemos compromiso sistémico? Cuando tenemos 2 o más signos de infección sistémica. Temperatura corporal mayor a 38 grados, una frecuencia cardíaca de 90 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20. ¿Ya? Estos son signos de compromiso sistémico, que podríamos estar frente a una septicemia y un paciente que debe ser de inmediato derivado a un servicio de urgencia. Y cuando nos enfrentamos a un pie diabético no infectado, ¿ya? Cuando tenemos, no tenemos síntomas de infección, no hay signos de infección, ¿ya? No hay síntomas tampoco, no hay fiebre, ¿ya? Ahí podemos, cuando son pacientes que ya se han mantenido en curaciones por larga data, ya no tenemos infección, ahí nosotros evaluar, es lo que estamos haciendo hoy día, realizar una curación avanzada cada 4 a 14 días, ¿ya? Dependiendo de las características de la úlcera, el tipo de colonización. Ya ustedes saben que hoy día nosotros manejamos nuestros pies diabéticos en relación a la colonización, ¿ya? La colonización crítica la podíamos curar entre 3 a 5 días, la colonización baja cada 7 a 14 días, y en caso de que haya una sospecha de COVID, se debe el protocolo ministerial. Nosotros hemos logrado mantener las curaciones generalmente por más de una semana. Estamos citando una vez a la semana a los usuarios de curación de pie diabético. Ha dado bastante buen resultado, ya manejarlos de esta forma, idealmente máximo 2 veces a la semana, ¿ya? Igual hay que ver el contexto de este paciente. Ya hay pacientes con mala red de apoyo, que viven en condiciones precarias, ya de higiene, ya esos pacientes uno tiene que ir evaluando, eh, obviamente disminuyendo el riesgo de que se vaya a infectar. Pero la idea es de que nosotros mantengamos, y es lo que uno tiene que transmitir, es que el paciente consulte, ya consulte vía telefónica, se han activado redes sociales, correos institucionales, para que el paciente pueda consultar antes de llegar al centro de salud. ¿Ya? Tenemos que evitar que la gente llegue a los centros de salud, a no ser que sea por una patología grave, descompensada, ¿ya? Pero la idea es que podamos manejarlo. Y desde esta área se reprogramó o nos reinventamos desde la atención primaria y el programa cardiovascular. ¿Ya? Ustedes saben que la mayor población abordada en los centros de atención primaria son pacientes adultos, adultos mayores, con patologías crónicas. ¿Ya? Eso es importante. Suspendido todas las actividades de prevención, ¿ya? Y promoción, ¿ya? Pero tenemos que seguir atendiendo a nuestros usuarios, mantener sus controles, mantener sus medicamentos. Eso es muy importante, hacer llegar esos medicamentos. Hay muchas familias que no tienen acceso a la locomoción, no tienen acceso a otros usuarios más jóvenes a poder retirar sus medicamentos, y todos estos usuarios han sido abordados desde el domicilio. Hoy en día estamos entregando hasta el 70% de nuestra población todos los medicamentos en domicilio, ¿ya? Que es lo más importante desde el punto de vista de prevención cardiovascular, ¿ya? Y tenemos que pedir que estos pacientes se infarten el día de mañana o tengan una ACV por una patología cardiovascular descompensada, ¿ya? Sabiendo que igual tenemos un alto riesgo de letalidad por COVID si nuestros pacientes cardiovasculares se infectan. Entonces, la meta ha sido, el foco desde lo cardiovascular ha sido ese, poder mantener los pacientes en casa sin perder el foco que es de mantenerlos compensados, ya mantenerlos con adherencia a sus controles y sus tratamientos. Como les digo, el impacto del teletrabajo ha sido muy potente, lo que hemos podido trabajar desde el teletrabajo, y ha logrado un nexo con nuestros pacientes. ¿Ya? Los médicos han logrado un nexo mucho más potente, los pacientes se han hecho mucho más responsables de sus patologías, ¿ya? Un autocuidado mucho más potente también, como que se sientan responsables de tener que entregar
una buena compensación a ese médico que los está llamando constantemente, a esa enfermera que está preocupada de llamarlos, de entregarles sus horas. Entonces, eso es lo importante que tenemos que transmitir. Nosotros como enfermería somos pro en educación, somos pro en cuidado de nuestros pacientes, a enseñar el autocuidado. Entonces, esa es la idea, eso es mantener el foco. Eso es lo que yo quería contarles hoy. No sé si tienen algunas dudas, algunas preguntas. Y muchas gracias por su atención, por su tiempo. Para mí un orgullo estar en esta jornada, donde hoy en día ha sido diferente eh, desde el punto de vista de las interacciones personales. Estamos viéndonos a través de reuniones, de Zoom, pero yo feliz de poder participar hoy día desde mi trabajo, estoy acá hoy todavía, así que quedo abierta si tienen algunas preguntas, dudas. Así es, Andrea. Te comento, bueno, en primer lugar, darte muchas gracias por una presentación tan completa que abarcaste detalles tan importantes del rol que está cumpliendo la enfermería, los médicos, los kinesiólogos, todo el equipo multidisciplinario que está trabajando en esta labor, tanto en salud primaria, cuál ha sido la valiosa estrategia que ustedes han creado y han abordado como equipo de salud acá en Valdivia. Y también agradecer a todos los estudiantes que han podido asistir, porque es una instancia de educación interprofesional en el área cardiovascular, de acuerdo a la pandemia que estamos viviendo, que esto invita también a ajustarnos a todo, ¿cierto? A todas las formas de poder llegar a los usuarios. Mira, te comento que Montserrat Acuña, de cuarto año de enfermería de la sede de Concepción, ella nos pregunta: me gustaría saber qué factores relacionados a la pandemia podrían afectar a la adherencia terapéutica de los usuarios del programa cardiovascular. En relación a los factores que pueden influir en relación a la pandemia, el tema del acceso, por ejemplo, el tema de la restricción de que los mayores de 75 años no podían acceder a los centros, no podían salir, ¿ya? No tenían cómo acceder a su tratamiento farmacológico. El tema de que la gente se ha quedado sola, hay muchos usuarios que viven solos, que tampoco tienen acceso a llegar al centro de salud para solicitar su fármaco. Ha sido un poco más difícil llegar a los adultos mayores porque tienen menos acceso a las redes sociales, ya a todo el tema computacional, pero nos hemos ido adecuando de alguna u otra forma a activar, por ejemplo, juntas de vecinos, ya que nos han ayudado bastante en el tema de abordar a la población adulto mayor que está sola, ya que no tiene un contacto directo, pero la adherencia al tratamiento farmacológica se ha visto un poco estancada de alguna forma en el acceso, de cómo llegar a solicitar su fármaco. Por lo mismo yo le decía que desde la estrategia de la orientación técnica del MinSal, la idea es por lo menos entregar por 3 meses ese tratamiento farmacológico. Esto impide también el hecho de salir tantas veces de la casa a las personas de alto riesgo. Ya, igual hay un tema de miedo, la gente tiene miedo a acceder a algunos centros de salud por el tema del contagio. Ya, pero de esta forma hemos activado estas redes de que son la entrega de medicamentos al domicilio. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos escribe Sofía Gatica Gres, de segundo año de Pedagogía en Educación Diferencial USS Concepción, y comenta: ¿qué secuelas podría dejar a las personas que fueron contagiadas con COVID-19 y qué tratamiento se puede efectuar en esas personas que puedan sufrir alguna enfermedad anteriores con problemas cardiovasculares? Bueno, desde los estudios que se conocen, el COVID, aparte de todas las secuelas que deja en personas, en todas las personas, que se habla de un tema de pulmonar, también se habla de una alteración a nivel de coagulación, ya que puede abordar una descompensación de sus patologías crónicas. En cuanto a lo que es cardiovascular en sí, ya estamos más expuestos, las personas jóvenes, se han visto estudios que personas que han tenido COVID están más susceptibles a sufrir accidentes cerebrovasculares, ¿ya?
porque el COVID se analiza a través de el virus, se supone que actúa a nivel de vasos sanguíneos y altera la coagulación. Entonces, obviamente está directamente relacionado con las enfermedades cardiovasculares, aparte de la obesidad, que es uno de los factores de riesgo importantes. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Felipe Arévalo, que él es interno de Enfermería UTS Valdivia, y él nos pregunta, ¿cuál es la posición del CESFAM o el DESAM con respecto a las metas sanitarias de en este caso en APS, frente a toda esta pandemia por COVID-19? Bueno, en relación, más que de SAM, las metas sanitarias son a nivel ministerial. La posición de nosotros como centro, yo creo que todos lo hemos enfocado en que nos olvidamos de las metas en estos momentos. Estamos trabajando por usuarios más que para metas, que siempre ha sido así, pero ahora no están ni los medios ni los recursos ya para todo lo que está destinado a recursos económicos en relación a metas. Eso se redireccionó y hemos contratado personal, kinesiólogos, los que somos primera línea, y en realidad a nivel ministerial igual se espera de que las metas se llegue a un acuerdo a través del Servicio de Salud, de que obviamente no van a correr durante este año 2020. Perfecto. Y tenemos la última pregunta, nos escribe Gonzalo Lastra, de quinto año de Tecnología Médica, USS de Los Leones, y él comenta, hay varias publicaciones de tratamiento con anticoagulantes en otros países con pacientes COVID positivo. ¿Se está realizando tratamiento con anticoagulantes en los pacientes críticos con COVID-19 en Chile? Lo que yo conozco a nivel local y regional, no se está realizando. No sé si a nivel nacional, pero lo que yo manejo en información, acá no se está realizando manejo de anticoagulantes. Perfecto. Entonces, esas serían todas las preguntas que los estudiantes al menos han efectuado en este momento. Andrea, queremos agradecerte tu tiempo, tu disposición para aclarar también todas las dudas, las preguntas. Estamos terminando la jornada, así que queremos agradecerte de parte del equipo de Asuntos Estudiantiles esta instancia y también de parte de los estudiantes que nos han escrito en el chat. Así que agradecerte y voy a invitar también, porque ya estamos finalizando, voy a invitar a Edison y a Javiera para que se puedan unir. Como parte de la comisión organizadora, les queremos agradecer a todos, esperamos encontrarnos nuevamente en otra instancia para que los conozcan. Edison de Patagonia. No sé si me ves, Fabi. Sí, ahora ¿Me sí. escuchan? Ya, perfecto. Edison Enríquez desde acá, soy kinesiólogo, coordinador de bienestar estudiantil en la sede de Puerto Montt. Y bueno, como decía Daniela, sumarme a los agradecimientos, primero que nada a los expositores, en segundo lugar a la tremenda convocatoria que hemos tenido el día de hoy, tanto de funcionarios, de profesionales y también de estudiantes. Y también agradecer a mis colegas del área de bienestar estudiantil por este tremendo trabajo que hemos realizado. El puntapié inicial poder generar más de este tipo. Ya vemos que hay una gran motivación por parte de ustedes para poder realizar este tipo de actividades, así que nada más que agradecerles la convocatoria, el interés que han tenido, la participación que han realizado también en el grupo de WhatsApp, así que súper contento por mi parte, les envío un tremendo abrazo desde la puerta de entrada de la Patagonia, desde la ciudad de Puerto Montt. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y ha sido un gusto. Javi, te doy el pase para que se pueda despedir. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. También cariños desde Concepción. Yo soy nutricionista de profesión, feliz de promover todo lo que vaya relacionado a la salud, no solo a la nutrición, ya que la salud es un término que implica la salud emocional, el bienestar autopercibido, la salud mental. Feliz de poder brindar esta instancia, agradecida de la enorme asistencia que tuvimos y también de la calidad de nuestros expositores. Entonces, espero que nos podamos encontrar en una siguiente jornada de salud, si Dios quiere, y le doy el pase a mi compañera de Valdivia.
Sí, por acá, Daniela Peña, yo también soy enfermera egresada de la USS Concepción, pero trabajando actualmente acá en Valdivia, así que desde la ciudad de La Lluvia le mandamos todos nuestros cariños, cuídense mucho. Y antes de cerrar, queremos invitarlos también a nuestro próximo taller el día miércoles 1 de julio a las 18 horas para que puedan sumarse al taller del juego como una herramienta para fortalecer las relaciones familiares. Así que los invitamos a que estén atentos a los Instagram de Asuntos Estudiantiles de las sedes y los vamos a estar esperando. Un fuerte abrazo, muchas gracias por sumarse a esta jornada cardiovascular. Que estén bien. Chau, chau. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, chau.